En comunicación con Euge Rodríguez, del CEPA, analista económica. Y yo decía, vamos a estar hablando un poquito. Euge, te saludo primero. Cristian Romero te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, un placer escucharte. Y estaba hablando en la introducción del programa y estaba diciendo, ¿no? Acuerdo o preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, inflación, tarifas. ¿Qué otra cosa tenemos? Importante, Bueno, son digamos, los puntos económicamente. centrales un poco del discurso de ayer del presidente de la Nación y de los pocos sobre los que en principio estaría rondando el acuerdo con el FMI, que es lo que nos tiene, digamos, como tema de agenda desde, por lo menos desde fines del año pasado, en lo que tiene que ver con la refinanciación de este préstamo histórico. Y vos como analista económica, si tenés que ordenar por importancia, ¿se puede o están todos al mismo nivel? Todos Me estos parece que puntos. están, sí, no, concuerdo, están todos al mismo nivel en el sentido, digamos, de que si bien el eje es este principio de acuerdo, cómo se lleva a cabo y qué implique tiene que ver con inflación, digamos, la inflación como entendiéndola no solo, digamos, como el aumento de precios, sino como una quita de poder adquisitivo de el salario de los y las argentinas. Entonces, hablamos de inflación, hablamos también de la cuestión paritaria. Ujú. Hablamos de, bueno, suba de precios, hablamos de tarifas, hablamos de materias primas, hablamos de la guerra actual entre Rusia y Ucrania. De todo está concatenado en la economía y en el funcionamiento del país de una u otra manera. Me parece que, bueno, lo dejó bastante claro el discurso del presidente ayer, arrancando directamente a hablar de la inflación y definiéndola como un problema central y después un poco haciendo un repaso de algunos datos de la economía del año pasado y los objetivos para el presente, por lo menos en lo que planteó para su gestión. ¿Y cómo nos toca esto a los ciudadanos comunes? ¿Con qué nos vamos a encontrar en este 2022? ¿Va a ser un año complicado o quizás no queda bien que lo diga, pero la guerra entre Rusia y Ucrania también nos puede dar una mano a nivel económico? Bien, bueno, Me refiero a siguiendo Euge, me con... refiero que Sí, por ahí podemos exportar trigo, que es algo de lo cual ellos son, digamos, muy, pero muy importantes, ¿no? En la exportación de trigo y en la generación de trigo. exacto, sí. Por el momento, y obviamente todo está, digamos, por verse, es un conflicto en desarrollo, pero el tema de Ucrania nos plantea dos panoramas. Por un lado, esto de la suba de precio de los commodities, como vos bien decías, trigo, Ucrania y Rusia, el tercer y el primer exportador mundial, respectivamente, suben por el temor al desabastecimiento, sube el precio internacional como país exportador de esta materia prima. Existe obviamente una posibilidad directa de incorporar más dólares por exportación. Ujú. Asterisco, importante, esos dólares están bastante comprometidos con el Fondo Monetario Internacional, lo que hablábamos al inicio. Claro, lo que hablábamos al inicio, por eso si yo voy trazando una línea con otra, voy poniendo los ítems en forma circular, la voy cerrando, me parece, a medida que vas haciendo tu Sí, desarrollo, ¿no? exacto, es un círculo donde todas las partes de una u otra manera terminan vinculadas. Después también hemos hablado del tema inflación. Por ejemplo, uno de los factores claves en enero fue el pan. Aumentó en el rubro alimentos el pan y la harina. Existe también la posibilidad de que esta suba de precio internacional, así como nos favorezca en materia de ingreso de divisas, también signifique un incremento A nivel justamente interno. del trigo que se traslada a, claro, el pan, la harina, a los productos internos, por lo tanto a la canasta, digamos, local, encarece el costo de vida y otra vez este problema de cómo lograr desacoplar los precios internacionales de los precios locales. Ujú. ¿Hay forma? Es difícil, obviamente que ahí, digamos, un poco lo que hay que seguir son las políticas que termina implementando el gobierno. El año pasado el factor precio internacional jugó un rol muy clave en el incremento que tuvo a lo largo del año la inflación, terminó en 50,9. Después también depende, bueno, qué pase finalmente con esta propuesta del fideicomiso de trigo y de algunos productos frescos, la efectividad en los acuerdos de precios, digamos, que existan las políticas y que además después el control y cumplimiento sea efectivo al punto de que se cumplan esos acuerdos. Ujú. Ayer hablaban, por ejemplo, escuchaba a algunos periodistas haciendo referencia a que todavía no se firmó nada. ¿Hay un preacuerdo firmado o no?
con el Fondo No está Monetario. claro, no firmado, digamos, de forma literal, no hay No, nada. un Lo que hay preacuerdo es un tampoco. principio, claro, hay un principio de acuerdo de que se conocieron la semana pasada las líneas generales. Ayer el presidente especificó, por ejemplo, algunas cuestiones más con el tema tarifas, que es como el foco, el centro de la atención, cómo va a ser finalmente la quita de subsidios y la segmentación, pero no hay nada firmado porque primero tienen que pasar por o sea, este preacuerdo que obviamente se pacta entre el gobierno y el Fondo Monetario, pasa por el Congreso y después va al directorio del fondo. Por lo tanto, digamos, firmado y cerrado no hay nada. Sí se conocen en líneas generales cuáles serían, digamos, los ejes principales de este principio de entendimiento. Por ejemplo, en el tema tarifas, Sí. tenemos que el gobierno habilitó un 20% de incremento por boletín oficial la semana pasada. Ayer el presidente confirmó algo que se venía viendo, que es para el 10% de la población con mayor capacidad económica la quita total de subsidios y el resto, lo que es la segmentación, se iría estipulando según el ingreso, el índice de salarios, ¿cierto? La variación salarial. Uh-huh. Resta igual ver específicamente cuáles van a ser, digamos, la fórmula de ese coeficiente de variación salarial. Se habla que podría ser un 80% del incremento salarial. Todas, hasta ahora, digamos, posibilidades que no han sido concretadas porque se está esperando que el acuerdo finalmente llegue al Congreso, que Que todavía se trate en el no Congreso. ingresó. Exacto, todavía no ingresó tampoco, entonces es un poco, digamos, trascendidos y algunas cuestiones que el gobierno fue adelantando de a poco, pero resta ver el acuerdo final. Euge, para que la gente que por ahí está trabajando todo el día y no tiene mucho tiempo de escuchar o ver noticias, cuando decimos tarifas, ¿puede llegar electricidad, gas? ¿Qué otra tarifa puede llegar con aumento? Sí, exacto. Bueno, tenemos gas y electricidad como principales por esta cuestión de que se, digamos, se segmente y se quiten subsidios. También te agrego el tema de Ucrania y Rusia, porque digamos, al ser Rusia principal exportador de petróleo, aumentó el barril de referencia, el Brent, que es la referencia internacional. En otras palabras, incide en el precio del GNL, que es el que importa Argentina para el invierno. O sea, también hay un factor internacional atravesando la cuestión de tarifas. Podría haber aumento en comunicaciones. En enero hubo un 7,5% de aumento más vinculado al sector PYME, pero las grandes empresas de telecomunicaciones vienen anunciando un posible aumento de arriba del 15%. Digo vienen anunciando porque no es un aumento oficial, sino que es algo que las empresas hacen más allá de lo autorizado por el INACOM, que es algo también que refirió el presidente ayer. Claro, que en un momento tuvieron este incremento y después tuvieron que dar paso atrás, ¿no? Claro, lo que viene pasando es que en realidad hubo un decreto del 2020 que estableció que las telecomunicaciones son un servicio público y que todo aumento debe pasar por el Ente Nacional de Comunicaciones. Vía intervención judicial quedó, digamos, suspendido ese decreto, por lo tanto las empresas siguen aumentando más allá del control del Estado. De hecho, se estipula que, según, digamos, el relevamiento del ENACON, del Ente de Comunicaciones, ya han aumentado del 2020 para acá un 30 puntos porcentuales por arriba de lo que el gobierno efectivamente había avalado. Claro. Por eso decimos se prevé que podría haber un aumento, porque en realidad el aumento ocurre más allá del anuncio oficial. Bueno, y Después tenemos, sí, No, no, dale, dale. no, te iba a agregar algo que también es clave, que es el aumento de prepagas. Hubo un aumento en enero y además el gobierno autorizó ahora aumento para marzo y abril de 6% en cada mes. Por lo tanto, también va a golpear un poco el bolsillo. Vamos a ver el impacto por febrero y marzo de la canasta escolar, que termine pasando. Y bueno, lo que decíamos antes de precios, el pan, si bien hubo un acuerdo, hay que ver qué pasa ahora estos días con el precio internacional, qué pasa con los alimentos, qué pasa con la carne, que los primeros 14 días del mes, digamos de febrero, hubo un incremento del valor del novillo, digamos, en el mercado de Liniers, de 14% con respecto a fin de enero, por lo tanto hay que ver qué terminó pasando a fin de febrero y cómo termina repercutiendo en el rubro alimentos, el sector carne, que también desde el año pasado viene siendo uno de los que principalmente incide en la suba total del índice de inflación. Euge, y con respecto a la carne, había unos cortes que estaban controlados, por así decirlo, con precios controlados, ¿no? ¿Esos cortes hasta cuándo Sí. son?
Exacto, sí, hasta abril tenemos los cortes cuidados, lo que llaman cortes cuidados, precios, son cortes que el gobierno reserva para el consumo interno y que además están dentro de, digamos, un acuerdo de precios para que sean accesibles a la población. Son 7 cortes específicos de carne. Sí, ahí entraba el asado también, si no me equivoco. Exacto, el asado, sí, la tapa de asado, sí, sí, exacto. Bien, y volviendo al tema, bueno, prepagas, por ejemplo, voy agarrando cositas que vas diciendo, ¿no? Sí. ¿Prepagas no te da la sensación que nunca tienen un límite? Que te suben cada 3 meses aproximadamente, no sé. Sí, es, digamos, el tema de las prepagas también además eh, se da siempre que cierra o que se establece un acuerdo paritario en el rubro de la sanidad, el sector de la sanidad que acaba de cerrar paritaria 2021, siempre aparece ahí la demanda empresarial representativa, digamos, del sector de prepagas, que al aumentar los salarios, bueno, planteados como un costo desde el sector, es necesario aumentar prepagas. Pero porque Por lo nadie, tanto, nadie quiere bajar las ganancias. exacto. Sí, Porque no sí, siempre se sí, sí. traslada en el sueldo de los médicos, ¿no? Por ejemplo, o laboratorios, o todo el personal que involucre. Claro, sí, es un rubro muy amplio. Además, también venía una demanda de, bueno, de que los mayores gastos por el tema de la pandemia. Digamos, habría que corroborar un análisis de costo real de cuánto fue el aumento final, o viene siendo el aumento, y cuáles son estos llamados gastos. En realidad, cuando además el Estado tuvo un rol central en todo lo de la pandemia, tanto para la salud pública como la salud privada. Claro, y el tema tarifas, ¿cómo va a ser el aumento de ese 10% que decís que tienen un buen poder adquisitivo? ¿Por zonas? Bueno, resta definir, digamos, porque lo que dijo el presidente es un 10%, digamos, ese 10% de mayor capacidad contributiva, es decir, que tiene más capacidad económica, eliminaría los subsidios. Hay que ver, digamos, si en principio es por ingresos o por zona, cómo se entrecruzan los datos entre Claro, porque en AFIP. un momento se hablaba de zonas. Sí, se hablaba de zonas al inicio, pero ahora al, digamos, referir a la capacidad económica también puede ser que haya un entrecruzamiento vinculado a ingresos. Resta ver, de hecho, digamos, lo que salieron a decir un poco las empresas de energía es que no tenían todavía información precisa de cómo se iba a hacer entrecruzamiento de datos para la quita de subsidios. No sé si, digamos, quizás sea lo que esté, esto que está demorando, de estos detalles no menores, pero que están demorando el cierre del acuerdo, imagino que tienen que ver puntualmente con esta cuestión de las tarifas, que es donde está puesto el foco central de la reducción para llegar a la meta de reducción del déficit que pide el FMI. Bien, y hoy vos como analista económica, ¿tenés en cuenta algo en tu economía diaria, digamos? ¿Se puede aplicar todo eso que estudiaste, todo eso que analizás al día a día de tu vida cotidiana? Creo que un poco es, y acá rescato también el papel de los medios de comunicación, de plantear y ahondar en el tema, más allá del número, del índice, por ejemplo, de inflación, de pensar, bueno, en estos programas que existen, cómo lograr en el día a día encontrar estos precios cuidados que decíamos. ¿Cuáles son estos cortes de carne? Bueno, buscar esto del recorra día a día es un poco eso, Ujú. de ir buscando estos cortes, del ir buscando los productos que están en precios cuidados. Ahí también está el desafío nacional de que lleguen, vayan más allá de las grandes cadenas de supermercado y lleguen a los comercios más de la región. Después Que también en un este momento tema de, hubo reuniones sí, con supermercados chinos, ¿no? Con la Cámara que uh-huh. nuclear de supermercados chinos, y al final eso me parece que no Que prosperó. sí, no se terminó de cerrar, no. Y ahora, digamos, desde la Secretaría de Comercio se está planteando, bueno, el objetivo aparente de ir hacia las redes de comercio más minoristas. Sobre todo porque si no queda muy restringido el consumo en las grandes cadenas. Pero bueno, es buscar un poco esta cuestión de los precios cuidados, buscar ofertas, viste que en determinados momentos del mes aparece en esta segunda unidad a precio más económico. Bueno, decíamos lo de los cortes de carne, también a veces una estrategia que suele aparecer en el día a día es ir a realizar compras mayoristas del conjunto, entre Ah, vecinos, familiares, aprovechar, digamos, los lugares de compra mayorista. También un poco con la pandemia, ya venían desde antes, obviamente, pero resurgieron las ferias, los mercados comunes, los mercados regionales, todo el sector de la llamada economía popular que ha desarrollado, digamos, mercados
valga la redundancia, mercados populares de Sí, frutas y sí. verduras, por ejemplo. Ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, Sí. la estación, ¿no? Para las frutas y verduras y en qué momento quizás comprar cada cosa, porque la lechuga, por ejemplo, había trepado bastante, pero la rúcula se mantenía en el mismo precio. Quizás convenía comprar rúcula y no lechuga, al menos por unas semanas. Ahora el tomate volvió a bajar, es como un sub y baja el tomate. Sí, exacto, sí, un poco ir siguiendo que, digamos, en el día a día la gente lo sabe bien, porque, bueno, es el manejo de la propia economía, ir viendo justamente la estacionalidad, qué está pasando, a veces las sequías, el clima afectan justamente e inciden en el precio, bueno, reemplazarlo por otros. Lo mismo pasa con el pan, cuando se logran acuerdos, a veces, bueno, ir esperando, viendo a ver qué está pasando, cuando se logran acuerdos de precios, digamos, se habla de que van a aumentar, pero finalmente se logran acuerdos, esperar a ver qué pasa con ese acuerdo, si se logra o no, o qué tipo viste que también depende del tipo de pan. Es un poco estar atento a algunos anuncios y también recorrer y buscar y quizás priorizar un poco lo local, lo regional, sobre todo porque sabemos que, digamos, la concentración en distintas cadenas del proceso productivo y en las grandes cadenas de supermercados permite, digamos, un proceso de concentración y de formación de Ujú. precios que incide directamente en el producto final que compramos. Hablaste en un momento de Rusia y Ucrania. Estaba escuchando que se está depreciando la moneda rusa y que muchos se están volcando a dólares y también euros. Ujú. Sí, ¿Pueden pasar una situación similar a la Argentina o siendo semejante potencia está lejos de eso? Más allá de la situación que está viviendo hoy de guerra. bien. Sí, creo que está lejos, o por lo menos por ahora no podríamos, digamos, dar un diagnóstico ya definitivo en ese sentido. Lo que sí podemos decir, haciendo como un análisis de cómo se mueven los mercados financieros en momentos de crisis, pues similar en la pandemia, bueno, en este caso hablamos de un conflicto bélico, es que se deprecia la moneda local porque las grandes inversiones suelen irse hacia los mercados más seguros. Claro. En otras palabras, por ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, digamos, que genera su propia moneda, que no hay riesgo de default. Entonces, plantea un escenario donde hay, digamos, una ida hacia este tipo de mercados, pasa, digamos, que tampoco favorece, por ejemplo, pensando en nuestro país, a los bonos argentinos, porque cuando intentan recuperar su valor, las grandes inversiones se van hacia lo seguro antes que, por ejemplo, invertir en un país que está renegociando una deuda Una deuda, como la claro. nuestra. Lógico. Euge, ¿algo que te quede por agregar? No, bueno, decir básicamente que para este primer trimestre del año las expectativas respecto a la inflación son similares a lo que pasó en enero. Hay digamos, el relevamiento de expectativas de mercado que se llama, que hace el Banco Central, pronostica un primer trimestre con 12% de incremento de los precios. Febrero y marzo, digamos, es un primer trimestre que suele pegar directamente en el bolsillo. Por lo tanto, me parece bueno tener en cuenta, digamos, todas estas estrategias desde el punto de vista del ciudadano y la ciudadana de a pie. Y Ujú. también, bueno, ver qué pase con las negociaciones paritarias en el inicio del año, que también van a marcar un rumbo respecto al desarrollo de los salarios hacia la inflación que está promediada desde 50 o para arriba para todo el año. Excelente. Aquellos que les interese seguirte para leerte, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, tenemos la página del CEPA, el Centro de Economía Política, están todos los informes, y después, si no, también en mi Twitter, que es @rodríguezeugo, también ahí vamos subiendo los distintos análisis que realizábamos o las participaciones en medios, un poco siguiendo lo que pasa con las distintas variables de nuestra economía que nunca nos mantiene aburridos. Euge, muchísimas gracias. Muy amable, siempre muy clara para explicar la situación tan difícil. Muchas gracias a vos por la invitación, un placer siempre. Hasta luego. Bueno, Hasta Eugenia luego. Rodríguez, entonces, analista económica del CEPA.